sobre raíz de 10. Bien, ahí vamos a escribirlo de vuelta acá. 10a² es igual a 9, y entonces vamos a escribir que a² es 9 sobre 10, y entonces eso es equivalente a decir que el módulo de a, o el valor absoluto de a, es la raíz de 9 décimos, o sea que es 3 sobre raíz de 10. Como está igualado al módulo, ¿sí?, va a tomar dos valores, que va a ser a igual a 3 sobre raíz de 10 y a igual a menos 3 sobre raíz de 10, ¿cierto? Bien, ¿hasta acá todos me siguen? ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió perfecto. Bien, ¿el resto? Si quieren que vuelva la hoja para atrás, me dicen, ¿sí? Sí, vuelve por favor la hoja para atrás. Sí, para mí también. Bien, vamos repasando mientras copian. Acá la consigna nos decía, que este era el punto 2b, si no mal recuerdo, nos decía que quería un vector, dado un b, quería un vector b alta de módulo 3 con igual dirección y sentido opuesto a uno dado, en este caso al b corta, ¿sí? Entonces, que tengan igual dirección dijimos que era equivalente a decir que eran paralelos, y que eran paralelos era equivalente a escribir que el u era múltiplo escalar de b. Bien, con lo que vimos hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Les quedó alguna cosa en el tintero? Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. Cuando pasamos del modo escrito de 3i más j ¿En a esta lo que sería el parte? vector como, Sí. sí, a lo que sería como el vector de punto coordenada, Ujú. ¿tenemos que poner cuando lo resolvemos sí o sí todo ese procedimiento que hiciste vos, o directamente podemos poner el No, resultado? esto se los hice para no ponerle esto directamente y que no crean que salió de la galera. ¿Estamos? Ah, ok. Acá, si ustedes me escriben esto y después escriben esto, ya está, ¿sí? Porque nosotros asumimos que saben lo que es. Ahora, si los vectores que le escribimos acá no son el i y el j y son otros, entonces ahí sí tienen que hacer todas las cuentas. ¿Estamos? Pero si son el i y el j, lo dejas así nomás y listo. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Sí, yo creo que estoy confundida con la fórmula para sacar el módulo. O sea, creía que en vez de un más iba un menos. No, Porque hoy hice un porque ejercicio. el módulo es una distancia. Las distancias no son negativas. ¿Sí? Sí. Sí, no ¿Cómo sé, es? hoy El detalle está hice. capaz que estás pensando con el tema del sentido, que esa es otra cosa. ¿Sí? No, no sé, hice el ejercicio 2A y me dio bien, pero puse el signo al revés, así que no sé qué hice. Dice, dado A, hallar en caso de ser posible el valor o los valores de X de manera que el módulo de A sea 4. Si no, ahora me fijo. Pero no entiendo por qué le pusiste otro signo. El módulo de A es 4. O sea, ¿vos le pusiste No, menos 4? puse menos cuando hacía la raíz para sacar el módulo. Pero ¿por qué le pones menos? O sea, Por eso, porque para mí era con signo menos, pero por eso digo que me va a no, salir. no. El módulo, tengan presente que siempre es una distancia, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que saber siempre es que como representa una distancia, si u es igual a un vector AB, entonces definimos el módulo de u
como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la distancia del origen a las coordenadas del punto AB. ¿Sí? Y recuerden la formulita de distancia que es usando la teorema de Pitágoras. ¿Estamos? Por eso es que no puede ser negativo. ¿Sí? Sí, gracias. De nada, ¿se entendió por qué no va al menos? Sí, me Bien. parece que estaba raro. Bien. ¿El resto? ¿Entendió por qué no va al menos? Sí, Sí. sí. Bien. Ok. Entonces, ¿puedo cambiar de hoja? Sí, Bien. sí, gracias. Entonces, fíjense, acá hallamos dos valores de A. Hallamos el valor de A, donde es 3 sobre raíz de 10, y el valor de A también es menos 3 sobre raíz de 10. Bien, ahora, Jorge creo que era el chico, ¿no? Que estaba hablando Sí, hoy. sí. Bien, Sí. ¿cómo concluiste el ejercicio y por qué? Yo sabía que B era 3A, entonces lo que dije fue que B tiene que ser, tengo dos opciones, pero una es 3 por 3 sobre raíz de 10, o sea, 9 raíz de 10, coma 3 raíz de 10, 3 sobre raíz de 10, es medio complicado en el aire, perdón. Y después el otro sería 3 por menos 3 sobre raíz de 10 y menos 3 sobre raíz de 10. Porque Bien, podía ser ¿y con cuál positiva te o quedaste? negativa la raíz. Puse que el resultado no era único y que había dos, digamos, uno positivo y En uno realidad no, negativo. porque no estás respondiendo la consigna. Ah, me dice que es sentido contrario, puede ser. Sentido contrario, claro. Entonces Entonces, tiene que ser el negativo. acá, ustedes que obtuvieron dos valores, si yo no le digo nada del sentido, entonces ahí no es único. ¿Estamos? La información del sentido es lo que le da la unicidad al vector. ¿Está? En este caso tenemos dos valores, un valor de A positivo, un valor de A negativo. Que el hecho que el A sea positivo significa que tiene igual sentido al dado. O sea, conserva el sentido. Cuando el valor de A es negativo, entonces decimos que tiene sentido opuesto al dado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Como a mí la consigna me dice un vector B de igual dirección y sentido opuesto o contrario a B, esta parte me está diciendo que sea paralelo. Y esta parte, de los valores que yo hallé, me quedo con el negativo. De los valores hallados, me quedo con el negativo. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. Sí. ¿Seguros? Sí. Bien, Sí, yo había llegado a eso, pero no estaba segura si era así y sí. bien. El resto, las 72 personas que no están hablando, por lo menos por chat, si les da vergüenza hablar. Profe, Sí, Sí. profe, se entiende. yo lo hice como había dicho la primera chica, creo que fue, que le dijiste que ahí no lo estaba justificando, pero llegué a los mismos resultados y cuando pedía la justificación de si era único o no, yo le puse que era único porque tipo, estaba con sentido contrario y como que no hay otro igual con sentido contrario. No sé si me explico. Sí, lo estás diciendo con palabras. El tema es que cuando nosotros queremos la justificación en este caso con cálculos. ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Sí? Yo lo que le dije a la chica, creo que, si no mal recuerdo el nombre, era Virginia, era que estaba bien el procedimiento, el tema es que ese procedimiento no le aseguraba si era único o no. ¿Sí?
O sea, Claro. lo mismo te digo a vos, está perfecto el procedimiento, está perfecto pensarlo así, el tema es que no te asegura si lo que vos hallaste es único o no, ¿sí? Hablando en un marco teórico, porque yo puedo decir algo es único, pero si yo te pregunto el por qué, entonces ahí es donde fallaría la parte de hacerlo de esa forma, ¿sí? Fallaría entre comillas. ¿Por qué? Porque vos me podrías hacer aparte este cálculo y decir, bueno, me quedo con este y ya está, ¿sí? Y ahí estoy probando que es único. ¿Estamos? Pero, Sí, perfecto. Gracias. ¿cómo es? Está perfecto las dos maneras, nada más que una, que es la que planteó Jorge, le da directamente el resultado final de decir si es único o no, ¿sí? Y la que ustedes plantearon, llegan al resultado, pero les falla, entre comillas, la parte de qué pasa cuando quiero justificar si es único. Entonces, ¿qué herramienta uso? Entonces, ahí tendría que hacer un renglón más para calcular el módulo y ahí justificarlo, ¿sí? Pero bueno, lo bueno es que lo pensaron bien y me alegro por eso. Entonces, en este caso, volvemos al ejercicio, decimos que B es igual dirección y sentido contrario a B. Entonces, nosotros obtenemos un valor de A que quiero que me dé el sentido contrario, entonces voy a quedar con el A negativo, entonces el B va a ser de la forma menos 3 sobre raíz de 10 por el 3,1. Y esto es menos 9 sobre raíz de 10 y menos 3 sobre raíz de 10. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bien. ¿El resto me siguió? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué última parte? Dije tantas cosas que ya no sé cuál es la última parte. La parte del La parte sentido. de la justificación. Bien, la parte de la justificación me refería que para justificar si es único o no, iban a tener que sí o sí calcular el módulo, ¿sí? Que esa es la parte que le faltó a tus compañeras. O sea, el procedimiento está perfecto, lo que hicieron, ¿sí? Pero para justificarlo, que no sea exclusivamente con palabras, porque esas palabras hay que justificarlas igual, ahí es donde se mete el cálculo. ¿Qué cálculo? Justamente calculando el módulo, para la redundancia, calculando el módulo del vector con las condiciones o características que uno le está planteando. Y ahí mostrando que solamente me quedo con uno de los valores porque me pide el sentido contrario. ¿Estamos? Y esa es la parte que me asegura la unicidad. ¿Sí? Ahora, si no me habla de sentido, entonces ahí estoy mostrando que hay dos posibilidades y deja de ser único. ¿Estamos? Cuando no me habla de sentido, en la forma que lo operaron, que me dijeron las chicas recién, está perfecto. ¿Por qué? Porque ahí, cuando no habla de sentido, ahí tienen que ustedes darse cuenta que tienen que contener los dos signos, el positivo y el negativo. Ahora, si necesito justificar uno de esos sentidos, entonces sí o sí tengo que recurrir al módulo del vector, de manera genérica como lo hicimos acá. Entonces, mi consejo en este ejercicio y en todos los que sean de esta forma es siempre traten de pensarlo de la manera genérica, ¿sí? Cosa de que con los cálculos alcance para justificar todo. ¿Estamos? Entonces, ahí ustedes no entran en duda de decir, bueno, ¿escribí todo o me faltará algo? Entonces, con este calculito ya están justificando todo y no es necesario hacer más nada. Si hacen el otro procedimiento que plantearon, vuelvo a repetir, está perfecto, pero le faltaría la parte de la justificación, ¿sí? Justificación analítica, no con palabras. ¿Estamos? Bien. Me saque la raíz del denominador en el resultado. Sí, puede ser porque no le estás usando el paréntesis. ¿Sí? Vos para escribirlo en la calculadora tenés que escribir la raíz, paréntesis, fracción y cerrar paréntesis.
para que te le tome a los dos valores. ¿Estamos? Esa sería la forma correcta de escribirlo en la calculadora. ¿Sí? Si ustedes escriben esto en la calculadora científica no es inteligente. ¿Estamos? Primero está hecha por hombres y segundo no es inteligente. Entonces, lo que quiero decir con eso es que al no ser inteligente les está tomando por defecto solamente el 9 y después hace esto. ¿Estamos? Obviamente esta es la vieja versión. La nueva versión de las calculadoras ya trae la fracción, ¿sí? Y entonces ahí ustedes apretan el signo fracción y escriben acá arriba, escriben acá abajo y les toma todo, ¿sí? Pero para la vieja versión, que generalmente todos la tienen, tienen que escribir sí o sí los paréntesis para que le tome todo. Me refiero a que lo pasa al numerador. Sí, porque lo racionaliza. Sí, ahora sí te entendí. Pensé que estabas hablando de esto. Sí, lo racionaliza. Por eso. O sea, la raíz de 10 que está acá abajo, o esta, ¿sí? La racionaliza y entonces les queda menos 3 raíz de 10 sobre 10. Y acá les quedaría menos 9 raíz de 10 sobre 10 y menos 3 raíz de 10 sobre 10. Bien. ¿Pregunta, chicos? Profe, Sí. ¿podés explicar las situaciones problemáticas? Son las últimas dos, la 10 y la 11. A ver. ¿Pero ustedes las pensaron? Porque si no Yo las pensaron, no. Yo quiero que piensen. Porque en el examen van a ser no situaciones sé, problemáticas. cómo arrancar lo que pasa. Dice, un barco navega hacia el norte a una velocidad de 12 nudos, sabiendo que la velocidad de la marea es de 5 nudos y se dirige hacia el oeste, calcule el módulo, dirección y sentido del vector resultante del barco. Bien, ahí les conviene hacer un diagrama, ¿cierto? Un diagrama de... ¿Ustedes tuvieron física? Yo todavía no la cursé. Ok. ¿En la escuela tampoco? Sí, en la escuela sí, pero acá en la carrera no. Bien. Bueno, entonces, acá ustedes hacen el diagrama del plano, ¿sí? El XY, en los ejes cartesianos, y ustedes saben que en los ejes cartesianos nosotros podemos determinar cuál es el norte, el sur, el este y el oeste, ¿cierto? Entonces, trabajar con eso para poder definir lo que me dice el problema, ¿sí? El norte es de arriba, sur, y creo que era este y oeste, o al revés, ¿sí? Es indistinto. Entonces, acá lo que me dice el problema es que el barco va hacia el norte a 12 nudos y la marea va hacia el oeste. Entonces, lo que te pide es, si uno va hacia allá y el otro va hacia allá, el vector resultante, el vector suma, ¿hacia dónde va? Eso es lo que te pregunta, ¿sí? Entonces ahí tienen que jugar con la regla del paralelogramo y ahí trabajan con el vector suma. ¿Sí? A eso se refiere el ejercicio 10 y 11. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué son los módulos? Justamente para que ustedes puedan después calcular el módulo del vector resultante. Sí, no te lo quiero hacer porque quiero que lo piensen bien. Y que después, todos juntos, lo hagamos con todo el detalle. Pero la idea es que vos lo pienses en un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Y que a ese sistema le des el nombre norte, sur, este y oeste y anotes los datos que te da el problema. Con esos datos, acordate que estás trabajando en vectores, así que lo anotás como vectores y ahí empezás a... ¿cómo es? A sumar los vectores. Se me había trabado la cabeza. Empezás a sumar los vectores y listo, y ahí obtenés lo que vos buscás, ¿sí? El hecho de que te diga 12 nudos significa que este vector, ¿cuál es? El que tengo acá.
¿Quién me dice? 0,12. Bien, es el vector 0,12. ¿Sí? Y que acá me diga 5 nudos es el vector 5, 0. menos 5, Menos 0. Menos ¿Sí? 5, 0. Y entonces ahí voy a tener el vector del mar, vamos a ponerle M, y el vector del barco, vamos a ponerle B, y entonces ahí sumo para obtener el vector resultante. ¿Estamos? Eso es lo Profe, que ustedes tendrían que hacer en este ejercicio. Sí, decime, Agustina. tengo una duda, pero es con el 4, capaz que es medio bobo, pero quiero saber si lo dice bien. Dice, por ejemplo, en el 4, sumar los vectores U más B menos W. Bien. Primero que hago, sumo U más B Sí. y después le resto W, pero me queda como más largo y no sé si está bien. Es el U más B, primero lo sumas y te queda el vector resultante. A ese vector resultante, a partir de ese marcas el W o el menos W, como vos quieras. ¿Sí? Si le marcas el menos W, después sumás. Y si le marcas W, después restás. Claro, pero viste que cambia, cuando vos restás, no le cambias el sentido, no te queda menos W. Claro. Bueno, Aguantame un o sea, segundo. lo estaría sumando, no restando, Acordate que la resta es ¿verdad? un caso particular de la suma, ¿sí? Claro, bueno, entonces sí, Bien, fíjense. entonces sí, lo tengo bien, tenía esa duda. Puedo sumar estos dos que me da un vector P, ¿sí? Y después le sumo el Sí, vector menos W o el vector W. Bien, si yo tengo el vector P, que es este, y el vector W, que es este, entonces este es el vector P y este es el vector W. Tengo dos opciones. O los dejo como está y los resto, o bien le cambio el sentido a este vector, al W, y después lo sumo. Ustedes eligen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te estaba diciendo recién. Entonces, si yo quiero dejarlo como está, ¿sí? Lo que voy a hacer es, paralelamente a este, voy a trazar un vector acá, ¿cierto? sí. Bien, supónganse que es paralelo. Entonces, este sería mi vector W. Y ahora, si yo lo quiero restar, ¿qué es lo que tengo que marcar? Desde el inicio de P hasta el extremo de W, Bien, bien, ¿no? bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Así lo hiciste? Sí, lo hice con menos W, o sea, me quedó para el otro lado. Bien, mientras te queden Ah, paralelas las cosas, está todo bien. joya. Listo, no, entonces sí. Tenía esa duda que yo digo, no sé si está bien o está mal. Bien, Gracias. no, de nada. ¿El resto? Profe, yo de ese punto del 4 tengo una duda con el E, que es U sobre módulo de U. Sí. No sé cómo hacer Eso, la parte. como tenés U, este U que vos tenés como en el práctico, el vector U, que ubica el punto AB, ¿sí? Ese vector no es de módulo 1. Entonces, cuando nosotros dividimos a U sobre su módulo, esto es un vector P, si se quiere, hoy estoy con la P, es un vector P de módulo 1. O sea que va a ser más chiquitito, ¿sí? Significa que si yo tengo este vector, que es U, entonces el vector U sobre su módulo va a ser de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto es U. ¿Sí? Y esta es la distancia de U. Estamos desde el origen hasta el extremo, eso es el módulo de U. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Entonces, Sí. yo a este U lo tengo que dividir tantas veces como me indique el módulo. Por eso me quedó más chiquitito. Este sería el vector P. ¿Estamos? Que va a ser el de módulo 1.
¿Alguna pregunta? Yo eso no lo termino de entender, profe. Bien, fíjense, voy a cambiar de hoja. Fíjense, si yo tengo que este es mi vector U, este es U y el módulo de U es 3. Vamos a ponerle números como para que se ubiquen bien, ¿sí? ¿Qué significa que el módulo de U sea 3? Que la distancia del extremo al origen, digamos, del origen al extremo, lo mismo, es 3. ¿Y eso qué significa? Que si yo quiero el vector U sobre el módulo de U, significa que tengo que dividir a U en 3 partes iguales. Y me quedo con una de ellas. ¿Estamos? Entonces, lo divido 1, 2, 3. No me quedaron iguales, pero... Bueno, vamos a suponer que me quedaron iguales, ¿sí? Entonces, este pedazo que está acá, o este pedazo que está acá, o este pedazo que está acá, ese es el vector unitario U sobre su módulo. ¿Estamos? Eso es lo que queremos decir cuando expresamos U sobre el módulo de U, que es el vector unitario. ¿Alguna otra pregunta? O sea, ¿me siguieron con esto? Sí, sí. Ese Perdón, sería... ¿el módulo de U es el unitario? No, no. ¿De qué? Cuando nosotros escribimos U sobre su módulo, ese es el vector unitario. Ah, bien. ¿Sí? Cuando escribimos U sobre el módulo de U, obtenemos un vector unitario es decir, un vector de módulo 1. ¿Sí? También llamado versor. O sea, acá les escribí todos los nombres. Vector unitario, vector de módulo 1 y versor. ¿Estamos? ¿Pregunta? En la parte gráfica quedaría así como lo dibujaste. El rosa. Ah, bien. ¿Sí? El rosa sería el vector unitario. ¿Sí? Por eso le puse el recuadro rosa también a la formulita. ¿Estamos? Nosotros lo podemos graficar en cualquier medida porque no tenemos Claro, no cuánto es tienen el módulo. coordenadas. Siempre y cuando sea más chico que el Sí. original, ¿no? Sí. Okay, gracias. De nada. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿El resto? Sí. Ok. Sí, decime. No sabía cómo resolver el 9C. No te entendí nada porque se cortó. Ay, se escucha. Creo que dijo el 9C. 9C. Bien. A ver. Avanzaron un montón en la práctica. ¿O me están haciendo trampa? Tengan en cuenta que, o sea, un consejo para ustedes, si ustedes la intentaron hacer en el segundo cuatrimestre, que van a ver las prácticas muy parecidas, porque vienen básicamente de la misma profesora, como es, tengan en cuenta, y un consejo les doy, es que las hagan de nuevo, ¿sí? Que no copien lo que hicieron antes. El equipo de práctica es totalmente distinto, o sea que la exigencia es distinta. ¿Estamos? No quiero decir que va a ser más difícil, nada por el estilo, sino que la forma de trabajo es distinta. Entonces, por eso los invito a que la hagan de vuelta. Entonces, ¿qué condición debe satisfacer los vectores U y B para que U más B sea ortogonal a U menos B? Bien. ¿Qué hiciste ahí? No me acuerdo quién me preguntó. No sé si se escucha.
Se te escucha medio cortado. Igual no lo resolví porque no sabía qué hacer. No se me ocurrió nada. Bueno, alguien que me cuente qué significa que U es ortogonal a B. Que es perpendicular. Vectores de 0. ¿Cómo? Que se cruzan en ángulo de 90 grados y que el producto escalar entre los dos vectores es 0. Bien, que U es ortogonal a B es equivalente a decir que U y B son perpendiculares y eso es equivalente que el producto escalar de U con B sea igual a 0 siempre y cuando que ¿qué condiciones tienen que cumplir U y B para que eso sea cierto? Chan. ¿Tu origen tenía que ser 0,0? No. Uno de los dos tiene que ser nulo. ¿Qué quisiste poner del final? Bien. No, ninguno de los dos tiene que ser 0, ¿sí? Si uno de los dos es 0, ya dejan de ser ortogonales. ¿Estamos? Entonces, siempre que el U sea distinto de 0 y el B sea distinto de 0. Bien. ¿Alguna cuestión? Bien, esta condición que escribí acá es importantísima. Sin esa condición, la verdad que todo lo que estamos diciendo es mentira. ¿Estamos? Entonces, parece insignificante, pero es una de las cosas más importantes para que los vectores sean ortogonales. Bien, entonces, yo quiero que U más B sea ortogonal a U menos B. Entonces, para que ello suceda, debemos pedir que... ¿Quién me cuenta qué debemos pedir? Que el producto entre ambos nos dé 0. No, antes. O sea, nulos. Bien, que ninguno de los dos vectores nuevos sean 0. ¿Estamos? Y después recién, ahí vamos a decir que el producto escalar es 0. ¿Estamos? Entonces, por eso acá le puse siempre que los dos sean distintos de 0. ¿Sí? Entonces, para que ello suceda, debemos pedir que el U más B sea distinto de 0 y el U menos B sea distinto de 0. Entonces, ahora sí, vamos a plantear el producto escalar. Entonces me queda que U más B escalar el U menos B sea igual a 0. Bien, ahora, ¿pero cómo resuelvo este producto escalar? ¿Alguien me puede decir? Multiplico U con U. O sea, cada uno con cada parte. U con U y después U con B, después B con U y después B con B. Uso la propiedad distributiva, ¿sí? Claro. Entonces, acá lo que nosotros decimos es que uso la propiedad distributiva y me va a quedar U con U menos B más B con U menos B. Y eso es equivalente a decir que el U va con el U y el U va con menos B. Después el B va con el U y el B va con menos B. ¿Estamos? Entonces me va a quedar el U con el U
menos el u con el menos b, o sea, más el u con el menos b. Vamos por partes. Más el b con el u, menos el b con el b. Bien, entonces, fíjense, tengo u con u. El u con u, ¿cuánto me da? El módulo de 1 es al cuadrado. Bien, el módulo de u al cuadrado. Después, tengo u producto escalar con menos b. ¿Cuánto me da? No me respondas, Jorge. A ver quién me responde o el hijo de la lista. Quiero que todos participen, por eso. Queda igual, solo cambia el signo. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer más modificaciones que las que tiene más que el signo. Eso suena chamullo más que cosa. Pero, ¿No se cancelaría con el B con el producto escalar de B con U? Porque son asociativas. No. O conmutativas, no me acuerdo cómo era la propiedad. No, ¿No vamos por se cancelarían esos dos? Vamos por partes. Está bien, no me acuerdo quién habló recién, no vi en realidad quién habló recién. Está bien, ¿sí? Pero ahí lo que estamos haciendo es usando la propiedad de que si yo tengo u en producto escalar con alfa con b, eso es equivalente a sacar afuera el alfa y multiplicar u con b. ¿Estamos? Entonces, esta sería la propiedad. Ahora, en este caso no es que cambie el signo, lo que estoy haciendo es sacar afuera el alfa. El alfa es menos 1. ¿Estamos? Por eso te dije que sería como que sonaría chamullo, ¿sí? Entonces, en este caso me va a quedar menos el u con b, y ahora tengo más b con u, menos, y de vuelta, el b con el b, ¿cuánto me da? Módulo de b al cuadrado. Muy bien, módulo de b al cuadrado. Perfecto. Bien, recién una compañera dijo que esto se cancelaba. Bien, ¿por qué se cancela? A ver si alguien puede decirlo, que no sea la misma persona. Porque sumás y restás lo mismo. ¿Y quién dijo que es lo mismo? Porque tienen distintos signos. Yo en un principio estoy haciendo u con b y después estoy haciendo b con u. ¿Quién me asegura que es lo mismo? Pasa que es multiplicación, entonces no varía dónde están cada uno. ¿Hay una condición más fuerte? Básicamente creo que si haces un gráfico sería el mismo vector en definitiva. No. BU y V con distinta dirección. No porque no es un vector. El producto escalar no es un vector, es un número, ¿sí? Perdón, ¿es cierto? No, todo bien. No pidan perdón por equivocarse. Estamos acá todos para aprender. Pero... Porque hay la misma distancia de U a B que de B a U. No estamos trabajando con distancia. Porque es conmutativo. Porque es conmutativo, bien, y hay otra condición más. El orden de los factores no altera el producto, ¿puede ser? Sería la propiedad conmutativa. Claro, bueno. Me la querías vender como otra cosa, pero es lo mismo. No, pero está perfecto, eso está perfecto. Bien, ya sabemos que la propiedad conmutativa vale. Perfecto. Ahora, ¿por qué vale la propiedad conmutativa acá? Si haces la cuenta se te termina simplificando todo. O sea, si pero te no pones podemos hacer cuenta porque no tenemos nada. Con números, con letras tampoco. ¿Y cómo son las letras? Y no se va sumando las dos cosas. Suponete que le ponemos letras, ¿no? Entonces, ahora, esas letras, ¿dónde están? ¿En qué conjunto numérico?
no sé, primero haces, capaz que está mal lo que digo, ¿no? Todo lo que era el producto escalar de U con B más el de, o sea, el que era menos U con B y después le pones el más D con U. Bien. Y no es menos U por más B. O sea, vale la propiedad conmutativa. Que eso lo que está diciendo es lo mismo que dijeron los chicos, que vale la conmutativa y eso está perfecto. Bien, ahora, mi pregunta, esto es para que entiendan de por qué es que se cancelan, no es porque que le vamos a pedir algo así. O sea, tan quisquilloso no vamos a hacer. Pero lo que sí yo quiero que entiendan es que acá esto se cancela por el simple hecho de que nosotros estamos trabajando con números reales. ¿Sí? Entonces, al trabajar con números reales, nosotros podemos asegurar de que vale la propiedad conmutativa. ¿Por qué trabajamos con números reales? Porque los vectores, el U y B, vamos a asumir que tienen componentes reales. Si no tendrían componentes reales, o sea, no sería, por ejemplo, el 3,1, ¿sí? Si el 1 sería el 3,1 y sería otra cosa, entonces ahí ya no puedo asegurar de que vale la propiedad conmutativa y no puedo cancelar las cosas. En este caso, como nosotros no nos escapamos de los números reales, vale la propiedad conmutativa y estamos trabajando en los números reales y entonces podemos cancelar, ¿sí? Siempre que ustedes me digan, vale la propiedad conmutativa, tiene que venir de la mano que estamos trabajando con los números reales. ¿Estamos? Como trabajamos los reales, sí o sí podemos cancelarlo, ¿sí? Y entonces, acá, este y este, le mando un beso y ahí me queda el módulo de U al cuadrado menos el módulo de B al cuadrado. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo cambiar de hoja? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, fíjense que teníamos que... teníamos que 0 es igual a esto que obtuvimos acá, porque nosotros dijimos que U más B, escalar U menos B, es igual a 0, porque queríamos que sean perpendiculares. Entonces, lo que planteo ahora es que 0 es el módulo de U al cuadrado menos el módulo de B al cuadrado. Y eso es equivalente a decir que el módulo de U al cuadrado es igual al módulo de B al cuadrado. Pero eso es equivalente a decir que el módulo de U es igual al módulo de B. Bien, entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es ¿cuándo el módulo de U es igual al módulo de B? O sea, esta sería la condición, ¿no? La condición que deben cumplir. Que deben cumplir U y B para que U más B sea perpendicular a U menos B. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo el módulo de U es igual al módulo de B? Cuando los vectores tienen las mismas componentes. Sí. ¿Y cuándo más? Cuando miden lo mismo. Sí, porque ya le estoy diciendo el módulo, eso ya está. Cuando son equivalentes. ¿Y qué significa que sean equivalentes? Que sean paralelos. No. Igual porque tienen... si le decís que sea paralelo, corres el riesgo de que el módulo deje de ser igual. ¿Sí? O sea, no está mal decir que sea paralelo, no está mal del todo, porque la palabra paralelo es más abarcativa. ¿Estamos? Entonces, ahí corremos el riesgo de que el módulo no sean, los módulos no sean iguales. Está bien decir, siempre que los módulos sean iguales, los vectores van a ser paralelos, pero
La pregunta es sí, son paralelos. ¿Cuándo son paralelos? ¿Cuáles son los casos en los que son paralelos? No son muchos, por eso lo pregunto. Tenía el mismo módulo, dirección y sentido. ¿Puede ser? Eso es para que los vectores sean iguales. El mismo módulo ya lo sabemos. Van encaminados, así que un esfuercito más. Cuando son paralelos coincidentes, Es lo mismo que sean iguales. Ese caso ya está. Bien, falta uno más. ¿Cuál es el otro? Distintos de cero. Sí, ya lo pedimos al principio. Falta uno más. O sea, el primero es que el U sea igual a B. Que estos serían paralelos coincidentes. ¿Y el otro? Distinto de cero. No. O sea, ya lo pedimos al principio, por eso. No es necesario que sean unitarios. Que tengan porque sentido ya le estamos contrario. pidiendo que sea el módulo de igual módulo. ¿Cómo? Que tengan sentido contrario. Muy bien, que tengan sentido contrario. Entonces tenemos la solución fácil, digamos, que sean iguales los dos, y la otra solución, que es que tengan sentido opuesto. ¿Estamos? Entonces serían paralelos coincidentes con sentido opuesto. Bien, ¿alguna cuestión? Fíjense que lo que generalmente uno hace es, mejor dicho, lo que generalmente uno no hace es pensar en las soluciones más sencillas. Piensa en un montón de cosas menos las soluciones más sencillas. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros le pedimos que los módulos sean iguales, necesariamente tiene que pasar de que sean literalmente iguales, o sea, que sean paralelos coincidentes, o que tengan distinto sentido. ¿Estamos? Fuera de eso no le podemos decir nada, o sea, no podemos decir que U es 2 por el B porque ya dejan de tener el mismo módulo. Sí, ya dejan de tener el mismo módulo. ¿Estamos? ¿Me siguieron la idea? Sí, sí. ¿El resto? Están todos calladitos. Yo lo que hice fue hacerlo gráficamente para fijarme si daba que la suma Lo que y la pasa es resta que no... O sea, o sea, ¿cómo te das cuenta gráficamente que los módulos tienen que ser iguales? Lo que hice yo fue para confirmar que eso pasaba, después de haber llegado a la conclusión de que los módulos eran iguales, hice el gráfico para darme cuenta que sí daban. ¿Está bien? ¿Vos corroboraste todos estos cálculos gráficamente, decís? Sí. Ah, está bien, sí, eso está bien. Pensé que lo había hecho al revés y digo, bueno, habrá estado una vida para poder resolverlo. Pero está bien, está bien. Si lo hiciste al revés, sí. Bien, fíjense que les dice interprete geométricamente. Cuando nosotros le decimos interprete geométricamente, no es lo mismo que interpretar gráficamente. ¿Estamos? Una cosa es interpretar geométricamente, otra cosa es interpretar gráficamente. Gráficamente, claramente, es a través del gráfico, como hizo su compañera recién, y geométricamente es contarnos qué es lo que significa lo que hallaron. ¿Estamos? En este caso, lo que significaba era lo que escribimos acá, que eran paralelos coincidentes y con sentido opuesto. Coincidentes con sentido opuesto. Entonces, en ese caso, la interpretación geométrica a que nosotros nos referimos es esta. ¿Estamos? ¿Alguna cuestión? ¿No?
Ok. Disculpa, profe, yo tengo una pregunta, pero de otro ejercicio. Es una pavada, creo, pero bueno. Sí, decime. Del 2C, yo hice la cuenta y llegué a un vector. 2C. Sí. Bien. Creo que llegué a un vector unitario C paralelo a B, o sea, siguiendo la teoría que subieron. Pero ¿cómo muestro acá que es único? Porque al no darme ningún módulo no tengo... Te da un módulo, que sea de módulo 1, porque te dice que sea unitario. ¿Sí? O sea, cada vez que te dice vector unitario significa vector de módulo 1. ¿Estamos? Entonces, a mí siempre tengo que pensar eso. Vector unitario es equivalente a decir que el módulo del vector es 1. Si yo tengo U, que es el AB, y digo que U es unitario, entonces el módulo de U va a ser 1. ¿Estamos? Y entonces ahí digo que la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado es igual a 1. ¿Sí? O sea, el dato del módulo lo tenías. Claro, sí. Haciendo el mismo calculito que hicimos al principio, ahí vas a determinar si es único o no. Y en este caso, con lo que vinimos diciendo hasta el momento, ¿ustedes qué piensan? ¿Es único o no? En este caso no, ¿o no? Porque no te pide un sentido. Muy bien. Como no me habla de sentido, deja de ser único. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a obtener esa información? Haciendo los cálculos y van a obtener los dos valores de A o de X o lo que sea que le pongan. Y ahí van a decirme que no es único. ¿Estamos? Sí, gracias. De nada. Profe, yo tengo dos dudas chicas del punto 3, Bien. del D y del F. El F creo que era. No, del C y el D. El C y el D. Bien, decime. Sí. Cuando dice menos 2, en el C, que dice un medio U más 2I, esto es un medio, entre paréntesis 2 menos 3, Sí. y ahí ¿cómo sería? ¿Más 2, 0? Más 2, 0. Sí, sí, sí. Porque no tiene la J, ¿no? Exactamente. Ah, bien. Y en el otro que dice el D, sería 2 menos 3, y después como porque el menos me confunde un poco. O sea, vos ahí tenés U menos 2I más 3J. Entonces, esto va a ser el 2 menos 3, creo que era el U, menos el 2 por el 1, 0, más 3 por el 0, 1. Entonces, esto es 2 menos 3 por, más menos 2 por 1 me queda menos 2, menos 2 por 0 es 0, más 3 por 0 es 0, bueno, le pongo 0 directamente, y 3 por 1 es 3. Entonces, acá me va a quedar 2 menos 3 más menos 2, 3. Y acá sumo componente a componente, ¿cierto? Sí. Y eso me queda 2 menos 2 menos 3 más 3. Y esto es el 0, 0. ¿Sí? O sea, fíjense que en este caso... Sí, decime. Hay que reemplazar sí o sí donde están las letras, poner los números, porque yo dejé las letras. Igual me dio 0. No, no. Pero no, porque ahí básicamente lo agarraste cachetadas para que te dé. ¿Sí? O sea, si vos me trabajas con las letras I y J, el U también lo tenés que trabajar con I y J. Si vos al U lo escribiste en forma de coordenadas, entonces a esto lo tenés que escribir en forma de coordenadas. ¿Estamos? Ah, bueno. No puedo mezclar las notaciones.
¿Sí? Sí. Bien, entonces, fíjense lo que hicimos acá. Yo reemplacé el I y el J por el 10 y el 01. Ustedes podrían haber dicho directamente, bueno, esto es U menos el 2 menos 3, si le saco factor común el menos 1, ¿sí? Este que está acá. O bien podrían haber dicho el U más menos 2, 3, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Si ustedes lo plantean de esta manera o de esta manera, iban a llegar a lo mismo. No me pueden mezclar la forma de expresarlo. O sea, en términos de coordenadas, si al U lo expresan en términos de coordenadas tengo que expresar lo otro. Si al U lo expresan con I y J, entonces lo otro tiene que estar expresado con I y J. ¿Estamos? ¿Pregunta? Profe, ¿Sí? nosotros estaría bien reemplazarla ahí, como hiciste acá, poner 1, 0 y J multiplicarlo por 0, 1. 0, 1. Sí, sí. Porque el anterior, que era 2i, al no tener la J me quedó como, no sé, el 2, 0 no sé bien cómo... Y el vector le quedaría 2, 0, ¿sí? Sería el U, un medio de U, más I, y esto es un medio de el 2, 3 creo que era, ¿no? Adelante de la I había un 2, más 2i. 2 menos 3, más 2 por el 1, 0. Y entonces claro, 2 por el 1, 0. Me va a quedar 2 sobre 2 menos 3 sobre 2 más 2, 0. Y entonces ahí me queda 1 menos 3 medios más 2, 0. Y acá me queda 2 más 1 y menos 3 medios más 0. Y esto es 3 menos 3 medios. ¿Sí? Sí. Profe. Sí. ¿Puedes volver un cachito a la página anterior, por favor? Sí. Yo tengo una duda, porque lo hice de la forma de U menos 2. Ah, me confundí ahí. ¿Por qué queda como 2 menos 3? ¿Acá arriba? Sí. Porque yo dejé el menos acá. Entonces, como este es positivo, cuando vos distribuís, el menos te tiene que dar positivo. Entonces, si yo le dejo el menos y acá le dejo el más, me va a quedar negativo, que no es lo mismo que esto. ¿Estamos? Es como sacarle factor común. ¿Sí? Ah, sí, ya entendí. Sí, sí. Listo, gracias. De nada. Hey, profe, ¿te puedo preguntar el 4G? Que no sé cómo empezarlo. En realidad no sé cómo pensarlo. El 4G. Dice H, en caso de ser posible, un vector X tal que B menos U menos 2X es igual a 3U más 2B menos 1 medio de X. Bien. Ahí lo que tenés que hacer es la versión típica cuando a ustedes le enseñaron ecuaciones en la primaria o en la secundaria, no sé de dónde se las enseñaron, que le decían, bueno, las X van con las X y los números van del otro lado. ¿Sí? Acá es exactamente la misma idea. Como vos querés hallar un vector X, vas a juntar todo lo que tenga X de uno de los miembros, de un lado de los miembros, y todo lo que sea U y B del otro lado del miembro. ¿Sí? Y ahí despejas la X. O sea, esa sería la forma de trabajar de esa ecuación. Básicamente sería una ecuación vectorial eso. Sería B menos U menos 2X es igual a 3U más 2B menos 1 medio de X. Junto todo lo que tiene X de un lado y todo lo que tiene U y B del otro. Entonces me va a quedar B menos U menos 3U menos 2B, y eso es igual a
2x menos 1 medio de x. Y entonces, junté todo lo que tenía x de un lado y todo lo que tiene u y b del otro. Entonces me va a quedar b menos 2b me queda menos b. Menos u menos 3u me queda menos 4u. Y el otro va a ser 2 menos 1 medio, me queda 3 medios de x. Entonces, este 3 medios que está multiplicando lo paso dividiendo y me va a quedar 2/3 de menos b menos 4u igual a x. Y ahí obtuve el vector x. ¿Sí? Esa sería una ecuación vectorial. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta sobre este tema o sobre este ejercicio, digo? Como ese vector queda como x y no se podría tomar como un punto x y. No. O sea, es un vector x, ¿sí? Genérico. No sabemos si está en R2, R3, R7, R29, ¿sí? Entonces lo dejamos como x, ¿sí? Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá me vienen siguiendo? ¿No me vienen siguiendo? ¿Me vienen entendiendo? Más o menos. ¿Voy muy rápido? Cuéntenme. Se viene entendiendo bastante bien. Sí, para mí también. Bien, cuando voy rápido, que sienten que voy rápido, díganme, ¿sí? O sea, yo durante el año trabajo en ingeniería, entonces estoy acostumbrado a ir a las masas con ingeniería. Por eso es que hablo rápido. Bien. Bien. Veo que responden en el chat, por lo menos, todas mujeres, salvo Jorge hablando y otro chico que habló también, los otros, las otras mujeres también, los otros chicos también, participen. Si no es un monólogo medio aburrido y no está bueno. Profe, ¿te puedo consultar algo que me quedó, El que todavía no lo 5C. entiendo? Sí, decime. Ah, preguntaron otro. No, pero te respondo mientras lo leo. No, era, lo que pasa es que lo tengo suelto, lo tengo que mirar bien, pero cuando dice buscar un vector perpendicular, basta con invertir los componentes y cambiarle a uno de ellos el signo. ¿Eso como, por qué? El trasfondo de eso es el producto escalar, ¿sí? Ahí vos tenés un vector, vamos a decir U, que es el XY. Quiero que sea perpendicular. Perpendicular a un vector B. Que vamos a asumir que es el 1, 1. ¿Sí? Puede ser cualquier vector, pero es más que nada para mostrártelo. Entonces, si yo quiero que sea perpendicular
a un vector B, el U desde ya tiene que ser distinto de 0. Y entonces, el producto escalar de U con B tiene que ser 0. Y ahí voy a decir que el XY con el 1, 1 tiene que ser 0. O sea que me queda X por 1 más Y por 1 es igual a 0. O sea que X más Y es igual a 0. O sea que el X es igual a menos Y. Entonces, ¿qué obtuvimos acá? Obtuvimos que la condición para que U y B sean perpendiculares es que X tiene que ser menos Y. O sea que si yo reemplazo, va a ser menos Y. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Donde dice X puse menos Y y donde dice Y puse, dejé el Y para Y perteneciente a los reales menos el 0. Acá lo que te estamos mostrando es que si yo tengo un vector XY y tengo un vector dado al cual yo quiero que sea perpendicular, yo lo que voy a hacer es justamente expresar el producto escalar para hallar la familia de vectores perpendiculares. Ahora, si yo lo quiero de manera genérica, ¿qué es lo que voy a hacer? Justamente lo que vamos a hacer es intercambiar esos valores. Cuando nosotros hacemos esto que tenemos acá, es como estar intercambiando los valores, el X con el Y y el Y con el X, y a uno de ellos de signos. Fíjate, tengo el XY, que es un vector U. Uno perpendicular a ese puede ser el vector menos IX. Y otro perpendicular a ese puede ser el vector Y menos X. ¿Por qué? Porque si yo hago el producto escalar de este con el U y de este con el U, o sea, del B con el U y del W con el U, su producto escalar me da 0. Fíjate, tengo el XY en producto escalar con el menos IX, y eso me va a quedar menos X por Y más X por Y, y eso me da 0. Ahora, si yo hago U con el W, ¿qué va a pasar ahí? Y ahí lo que me va a suceder es que me queda XY con el menos IX, y eso me queda lo mismo. Ah, no, puse el mismo vector. X menos Y menos X, ahí está, y me queda X por Y más Y por menos X. Y fíjense que esto que tengo acá y esto que tengo acá es lo mismo, pero con signo opuesto. Entonces, eso me va a dar 0. ¿Estamos? O sea, que si yo tengo un vector U y quiero uno perpendicular, uno solo perpendicular, lo que puedo hacer es a los dos que yo tengo los doy vuelta, ¿sí?, a las componentes, y a una de ellas le cambio el signo. ¿Estamos? Eso es lo que podemos hacer. Ahora, si yo les pido halle la familia de vectores perpendiculares, ¿sí?, a un vector dado, entonces sí o sí tienen que hacer esto, ¿sí? Cuando obtenemos esta condición de esta ecuación, esta es la familia de vectores perpendiculares. Perpendiculares al vector B. Si a mí me dicen un vector perpendicular, entonces no necesito hacer toda la pantomima de antes, sino que solamente cambiando a los dos de lugar y a uno de ellos de signo, ya me alcanza. ¿Estamos? ¿El por qué? Porque justamente si yo hago el producto escalar de esas cosas, eso me va a dar 0. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Lo dejamos así nomás. ¿Pregunta? ¿Puedo volver a la página anterior, por favor? Sí. Ahora hago el 5C, a alguien que me había preguntado recién. ¿Me siguieron la idea? Sí. ¿Qué pasó en el 5C?
ahí lo que tenés que hacer es restar, encontrar el vector u, encontrar el vector w, que ya te los define ahí arriba, como el u como el vector ab y el w como el vector bc, y ahí los restás. Una vez que restás los dos vectores, ahí le calculás el módulo y lo elevás al cuadrado. ¿Sí? Bien, intentalo de última el miércoles, lo volvemos a ver. Bien. Ya terminaron con la unidad 1, ¿no? En los videos dice que podemos hacer solo hasta el 11 y son 14 ejercicios, Bien. el primer práctico. Bien. Bien, le falta toda la parte de rectas. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, pero es lo que escribió la profesora, capaz que es mejor subirla al foro después, ¿no? Si es posible, sí. Contame de última si te entiendo, te lo respondo ahora, y si no, lo subís al foro y después lo respondo. Es del vector unitario en la dirección de B, que dice, si ves un vector no nulo en el plano, el vector, y ahí dice una parte que dice U es igual a B sobre el módulo de B, es igual a U sobre el módulo de B por B. No entiendo esa parte, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Repetir de vuelta? Dice U, que es vector U, es igual a el vector B sobre el módulo de B por B, arriba. ¿Por B? Ahí ¿Sí? Sí. Sería la B corta, porque es un... Sí, no importa el nombre. Pero... si vos haces esto... La U esa se estaba refiriendo al vector unitario, cómo sacar el vector unitario. El tema, si vos haces esto te queda el módulo de B al cuadrado sobre el módulo de B, y eso es el módulo de B, que es distinto de U. Bien. ¿Sí? Escribilo en el foro o mandá foto en el foro, y así lo veo mejor, porque así, si es eso lo que está escrito, lo que escribiste o algo, está mal. Pero bueno, escribilo en el foro y así lo veo. ¿Vale? Sí, le saco una captura después de la hoja de Dale, la profesora. mejor. Gracias. No, de nada. Bien. Bien. ¿No tienen más preguntas? No, profe. Bueno, bien, entonces lo que vamos a hacer es, para el miércoles quiero toda la parte hasta el 11 terminado. Bueno, obviamente pueden seguir mirando los videos y siguen avanzando, ¿no? Y si pueden terminar el práctico 1, genial, bienvenido sea. El miércoles no van a tener conmigo, a menos que el otro chico me avise que tenga problemas de conexión o alguna cosa de esas. Pero bueno, va a venir el otro chico, ¿sí? Van a tener con él, y conmigo se van a ver el viernes, o sea, ya con el práctico 2, ¿sí?
como se habrán dado cuenta, ya rinden la semana que viene. Es recontra intensivo el curso, así que nada, no se dejen estar, ¿sí? Y nada, por el momento nos vemos el viernes y todas las dudas, recuerden que mañana